¿Te has preguntado alguna vez quién presta dinero al país más poderoso del mundo y cómo esto moldea la economía internacional? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos el fascinante mundo de la economía y las finanzas. Hoy hablaremos de un sistema financiero complejo y fundamental, la deuda pública de Estados Unidos. Exploraremos cómo el gobierno federal maneja esta deuda, quiénes son sus prestamistas y cómo esto influye en la economía a nivel local e internacional. El sistema de deuda de Estados Unidos es un complejo sistema de emisión y gestión de deuda pública por parte del gobierno federal. El sistema está regulado por la Ley de la Deuda Pública, que establece que el gobierno federal puede emitir deuda pública para financiar sus gastos. El sistema de deuda funciona de la siguiente manera. El gobierno federal invierte en gastos. Estos gastos pueden incluir programas sociales, gastos militares o cualquier otro gasto que realice el gobierno. El gobierno federal necesita financiar estos gastos. Para ello, emite deuda pública. Los inversores compran la deuda pública. Los inversores pueden ser personas físicas, empresas, bancos o instituciones gubernamentales. El gobierno federal paga intereses sobre la deuda pública. Los intereses se pagan a los inversores de forma periódica. El gobierno federal reembolsa la deuda pública. El reembolso de la deuda pública se realiza de forma periódica, a medida que vencen los bonos. ¿Quién le presta a Estados Unidos? Los inversores de todo el mundo le prestan dinero a Estados Unidos. Los inversores estadounidenses representan alrededor del 64% de la deuda pública, mientras que los inversores extranjeros representan el 36%. ¿Cómo lo hacen? Los inversores pueden comprar deuda pública a través de subastas organizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las subastas se llevan a cabo de forma electrónica, y los inversores pueden participar en ellas a través de bancos o corredores de bolsa. ¿Qué es la Reserva Federal? La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal juega un papel importante en el sistema de deuda pública, ya que es responsable de la compra y venta de bonos del Tesoro en el mercado secundario. La Reserva Federal utiliza esta herramienta para controlar la oferta monetaria y la inflación. ¿Cómo funcionan los bonos? Los bonos son instrumentos de deuda que representan una promesa de pago por parte del emisor. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son bonos emitidos por el gobierno federal. Los bonos del Tesoro tienen diferentes plazos, desde bonos a corto plazo con vencimiento en 1 año, hasta bonos a largo plazo con vencimiento en 30 años. ¿Cómo funcionan los tipos de interés y el precio en los bonos? Los tipos de interés de los bonos son el precio que los inversores pagan por el préstamo de dinero al emisor. El precio de un bono es el valor actual de los flujos de caja futuros del bono. ¿Qué es el techo de la deuda? El techo de la deuda es un límite legal a la cantidad de deuda pública que puede emitir el gobierno federal. Cuando el gobierno federal alcanza el techo de la deuda, ya no puede emitir nueva deuda para financiar sus gastos. Esto puede provocar un default, que es un incumplimiento de pago de la deuda. ¿Cuáles son los factores que afectan los tipos de interés de los bonos? Los tipos de interés de los bonos se ven afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen la inflación, las tasas de interés de los bonos del Tesoro a corto plazo y las expectativas de los inversores sobre el futuro. ¿Existe algún riesgo en la deuda pública? La deuda pública conlleva una serie de riesgos, entre los que se incluyen el riesgo de default, el riesgo de inflación y el riesgo de cambio de los tipos de interés. ¿Qué es el gobierno federal y cuál es su relación con el Tesoro estadounidense? El gobierno federal de los Estados Unidos es el gobierno que rige a los Estados Unidos de América. Es el gobierno más poderoso del mundo y está compuesto por 3 ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El Tesoro estadounidense es un departamento del gobierno federal que es responsable de administrar el tesoro público de los Estados Unidos. El Tesoro es responsable de recaudar impuestos, emitir deuda pública y administrar las finanzas federales. La relación entre el gobierno federal y el Tesoro estadounidense es estrecha.
El gobierno federal es el principal cliente del Tesoro, ya que el gobierno gasta una gran cantidad de dinero en programas sociales, gastos militares y otros gastos. El Tesoro, a su vez, es responsable de financiar los gastos del gobierno federal emitiendo deuda pública. Además de su relación financiera, el gobierno federal y el Tesoro estadounidense también comparten una serie de funciones. Por ejemplo, el gobierno federal es responsable de establecer las políticas fiscales del país que afectan a las operaciones del Tesoro. El Tesoro, a su vez, es responsable de implementar estas políticas fiscales. En resumen, el gobierno federal y el Tesoro estadounidense son dos instituciones clave del gobierno de los Estados Unidos. Están estrechamente relacionados y comparten una serie de funciones. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle de nuestro contenido. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento económico juntos. Entonces, ¿el gobierno federal puede emitir deuda pública para financiar sus gastos? ¿Cómo lo hace? Sí, el gobierno federal puede emitir deuda pública para financiar sus gastos. La deuda pública se emite en forma de bonos, que son instrumentos de deuda que representan una promesa de pago por parte del emisor. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son bonos emitidos por el gobierno federal. Los bonos del Tesoro tienen diferentes plazos, desde bonos a corto plazo con vencimiento en 1 año, hasta bonos a largo plazo con vencimiento en 30 años. El plazo del bono determina la tasa de interés que el gobierno federal paga a los inversores. Los bonos del Tesoro se venden en subastas organizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las subastas se llevan a cabo de forma electrónica y los inversores pueden participar en ellas a través de bancos o corredores de bolsa. El gobierno federal emite deuda pública a una tasa de interés que es determinada por el mercado. La tasa de interés de los bonos del Tesoro se ve afectada por una serie de factores, entre los que se incluyen la inflación, las tasas de interés de los bonos del Tesoro a corto plazo y las expectativas de los inversores sobre el futuro. En resumen, el gobierno federal emite deuda pública. El gobierno federal necesita financiar sus gastos. El gobierno federal emite deuda pública en forma de bonos. Los bonos del Tesoro tienen diferentes plazos. Los bonos del Tesoro se venden en subastas. La tasa de interés de los bonos del Tesoro es determinada por el mercado. Entonces, cuando la Reserva Federal sale en sus reuniones diciendo que subirán la tasa de interés en X puntos básicos, ¿son ellos los que suben las tasas o son los inversores comprando y vendiendo bonos? La Reserva Federal es la que sube las tasas de interés. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y es responsable de la política monetaria del país. La política monetaria es el conjunto de herramientas que utiliza la Reserva Federal para controlar la oferta monetaria y la inflación. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, está enviando una señal al mercado de que está comprometida a controlar la inflación. Esta señal hace que los inversores exijan tasas de interés más altas por los bonos del Tesoro. Los inversores, a su vez, pueden comprar o vender bonos en función de las expectativas sobre las tasas de interés. Si los inversores esperan que las tasas de interés suban, es probable que compren bonos del Tesoro, lo que aumentará el precio de los bonos. Si los inversores esperan que las tasas de interés bajen, es probable que vendan bonos del Tesoro, lo que reducirá el precio de los bonos. Entonces, ¿a quién le afecta la tasa de interés de la Reserva Federal? ¿A cuáles préstamos le afecta la subida o bajada de sus tasas? La tasa de interés de la Reserva Federal afecta a todos los préstamos que se basan en las tasas de interés de los bonos del Tesoro. Esto incluye a las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y los préstamos para estudiantes. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, los préstamos basados en las tasas de interés de los bonos del Tesoro también suben. Esto significa que los prestatarios tendrán que pagar más intereses por sus préstamos. Por el contrario, cuando la Reserva Federal baja las tasas de interés, los préstamos basados en las tasas de interés de los bonos del Tesoro también bajan. Esto significa que los prestatarios tendrán que pagar menos intereses por sus préstamos. En general, las tasas de interés más altas hacen que sea más costoso pedir prestado,
lo que puede ayudar a frenar la inflación. Sin embargo, las tasas de interés más altas también pueden ralentizar el crecimiento económico. ¿La Reserva Federal puede comprarle bonos al gobierno estadounidense? Sí, la Reserva Federal puede comprarle bonos al gobierno estadounidense. De hecho, la Reserva Federal lo ha hecho en varias ocasiones. La Reserva Federal puede comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos en el mercado secundario. Esto significa que la Reserva Federal puede comprar bonos del Tesoro que ya han sido emitidos y que están en manos de inversores privados. La Reserva Federal suele comprar bonos del Tesoro para aumentar la oferta monetaria y estimular la economía. Cuando la Reserva Federal compra bonos del Tesoro, está inyectando dinero en la economía. Esto puede ayudar a reducir las tasas de interés y hacer que sea más fácil para las empresas y los consumidores pedir prestado dinero. La Reserva Federal también puede comprar bonos del Tesoro para apoyar al gobierno federal. Cuando el gobierno federal necesita dinero para financiar sus gastos, puede vender bonos del Tesoro. Si no hay suficientes inversores privados interesados en comprar estos bonos, la Reserva Federal puede comprarlos. Esto ayuda a asegurar que el gobierno federal tenga acceso a los fondos que necesita. En los últimos años, la Reserva Federal ha comprado grandes cantidades de bonos del Tesoro. Esto ha sido parte de su programa de flexibilización cuantitativa, que fue diseñado para estimular la economía durante la Gran Recesión. Gracias por sumergirte en el complejo mundo de la deuda pública de Estados Unidos con nosotros. Si te ha interesado este tema, mantente atento a futuros videos donde seguiremos explorando las complejidades económicas que moldean nuestro mundo. Nos vemos pronto.